Bien, chicos. Hoy ya. Bueno, vamos a seguir viendo sobre el sometimiento, sobre la sujeción, pero no solamente de la mujer, sino también el hombre. El hombre también debe sujetarse. Entonces, bien, dice Mateo 8:26. Vamos a prestar atención, por favor, ¿listo? Dice Mateo 8:26. Reprendió a los vientos y al mar. Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio. Y Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Entonces veamos cómo Jesucristo reprendía a los vientos y el mar cuando estaban allí en este barco. Como el poder del viento que ha arrasado pueblos enteros, el mar que con solamente una ola puede arrasar naciones. Pero ese Jesucristo que estaba hablando en ese momento reprende al mar y reprende al viento. De la misma forma, Dios le dice a un demonio que salga de esa persona que está poseída. Y de igual manera, como la suegra de Pedro, que tenía una fiebre, no cualquier fiebre, porque en esos momentos muchas de las enfermedades no tenían una cura, y Dios, Jesucristo, decide curar esta fiebre. Entonces veamos que estos virus que producen algún dolor o alguna infección en nuestro cuerpo, la fiebre es un anuncio que da al cuerpo avisando de que tenemos una infección. Y como Jesucristo aún los virus le obedecen, se someten a Él. El mar, el viento, toda su creación se somete a Jesucristo. ¿Qué recordamos con esto? De que Jesucristo hablaba y se hacía. En Génesis 1, cómo Dios creó todas las cosas en 6 días. ¿Y qué decía? Jesucristo hablaba y ¿qué pasaba? Se hacía, ¿cierto? Entonces toda la creación se somete a Dios. Pero bien, veamos de que no solamente la creación visible se somete a Dios, sino también la invisible. Los ángeles y aún los demonios obedecen a la palabra de Dios. Entonces Dios no coloca en una sujeción de que si quieren se puede someter. Le dice a la creación, no, la creación se somete a la palabra de Dios. Y la ley natural de las cosas, la ley natural de las cosas también obedecen a Dios. Por ejemplo, si yo le tiro a Santi esta pelota y Santi me la devuelve, ¿qué pasa con la pelota? Va hacia la dirección que tiene que ir. No de pronto si la tiro a Santi entonces va a ir a otro lado. ¿No es cierto? Dios ha destinado una ley y esta ley se somete a Dios. Lo mismo que pasa si de pronto tengo un vaso con agua y se me cae de las manos. ¿Qué pasa con el vaso? Se rompe, se riega el agua, ¿cierto? Es natural. Como es natural que la creación misma se someta a Dios. Es natural. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre lleno de orgullo. Y no estoy hablando solamente del masculino. Estoy hablando de la mujer también como tal. Alzan su puño en la cara de Dios y dicen, no quiero someterme. No porque no es esto mi autoridad. No porque no lo veo necesario someterme a un Dios bueno, a un Dios que es santo, 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 que tiene conocimiento que no podemos entender, pero todo se somete a Dios. Vamos por favor a Marcos 8:33.
Marcos 8:33. Y alguien que me ayude con la lectura, por favor. ¿8 qué? Marcos 8:33. Yo, Sí, por favor. pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Exacto. ¿Quiénes son los que piensan las cosas de Dios? Los hijos de Dios. ¿Quién? ¿Qué piensan ellos? Sí, ¿quiénes son los que ponen la mirada en Dios? ¿Quiénes son los que Los hijos de Dios. los hijos de Dios? Entonces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por esta razón nosotros hemos inventado muchas cosas, el hombre. Hemos inventado un automóvil que funciona con gas, que funciona con gasolina. Hemos inventado edificios espectaculares. Pero todo viene por medio de una idea que es surgida por el hombre. Dios le ha dado esa capacidad al ser humano. Entonces, por medio de una idea, el hombre comienza a realizar cosas espectaculares, que son las que vemos en cualquier lugar, incluso una casa. Es algo espectacular, una vía. Entonces, todo viene por medio de una idea. ¿Qué pasó con el machismo y qué pasó con el feminismo? De la misma forma, vino por medio de una idea. Pero ¿qué pasó con esta idea? ¿Quién conoce algo sobre el feminismo? No. El feminismo antiguo se utilizaba para que la mujer tuviera los mismos derechos del hombre. Ahora el feminismo moderno es que las mujeres quieren sobrepasar al hombre y pues tomar decisiones como por ejemplo lo del aborto. Sí, exacto. Esa es la finalidad del feminismo. El feminismo lo que busca es la igualdad de género. ¿Qué pasaba anteriormente con el machismo? Bueno, el machismo lo que buscaba era subyugar a la mujer y tenerla como un perro, pero no es como el perrito que tenemos de mascota. Anteriormente el perro era detestable, era lo peor, y eso era la mujer. La mujer era lo peor. Entonces era el hombre quien decidía, quien opinaba y punto. Y dice el feminismo que ellos lo que buscan no es esto, sino es una igualdad de género. Entonces, ¿el feminismo es bueno o es malo? Si se utiliza bien, es bueno. Si se utiliza mal, es malo. Bueno, según la palabra del Señor, ni una cosa, el machismo, ni el feminismo es bueno, porque Dios ha delegado algo específico para la mujer y algo específico para el hombre. Al hombre, ¿qué le digo? Que tenía que liderar. Ese es su tarea. Y a la mujer fue creada como ayuda idónea, ¿cierto? Entonces, no es que sea una igualdad de géneros y que el feminismo diga, yo debo ser igual que el hombre. El hombre no tiene hijos, yo tampoco no voy a tener hijos. No necesitamos del hombre, entonces vamos a comenzar a hacer laboratorios en donde vamos a poner nuestra esperma, nuestro óvulo y hay esperma. No necesitamos del hombre. Y de esa manera vamos a comenzar a crear la humanidad. Eso está buscando el feminismo. Entonces el feminismo ni el machismo es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que dice la palabra del Señor. Hay unos principios, los cuales Dios ha dejado en la palabra. Bien, por favor vayamos a Marcos 10:27. Marcos 10:27, ¿lo puedo leer? Espera que lleguen todos, por favor. Marcos 10:27. ¿Listo? Ahora sí, pueden leer, por favor. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Exacto. Entonces, el feminismo dice que ellos son los encargados de darle una solución a la sociedad, porque la sociedad está teniendo
está mal dirigida. Y lo que no se dan cuenta es que es el pecado que tiene el hombre y el pecado que tiene la mujer. Entonces no es la idea que surgió por un hombre o por una mujer que es la solución. La solución es de Dios. Los planes de las mujeres o de los hombres no es el cambio que necesita la sociedad. Lo que necesita la sociedad es que nos sometamos a un Dios. Hombres y mujeres, no solamente la mujer. Entonces, por medio de una sabiduría o de una idea humana, no podemos darle una solución a lo que Dios ha propuesto para el hombre y la mujer. Vayamos por favor a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Ya. Santiago capítulo 3. Ya. Santiago capítulo 3, versículo 13. Aquí nosotros ponemos freno en Espera. Santiago capítulo 3, versículo 13. 3:13. Ya. 3:13. 13 o 3. 13. 3. 13. Ah. Léalo, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras de sabiduría. Y sigue diciendo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿en dónde está la solución? ¿De dónde viene la solución? De la paz. Viene de lo terrenal, viene de nuestro divina. pensamiento, De Dios. viene de parte de Dios. Viene una sabiduría que no es la que encontramos en lo que vemos, en nosotros mismos. Es de Dios en donde viene la sabiduría para poder encontrar una solución. Pero lastimosamente el hombre y la mujer han puesto su confianza en ellos mismos y han dejado a ese Dios que quiere una solución para nuestras vidas, que quiere que nosotros encontremos cosas buenas para nosotros, y hemos dejado a Dios a un lado. Le hemos dicho: Dios, no te necesitamos, tú nos has dado, bueno, algunos tienen conocimiento de que somos hechos a imagen y semejanza, pero hasta ahí llegaste, Dios. Nosotros somos los que nos vamos a encargar de ahora en adelante. Pero no, Dios debe estar gobernando nuestras vidas. Y es esencial de que nosotros estemos obedeciendo la palabra del Señor. Bien. Según la historia del feminismo y del machismo, ¿qué tienen en común estas personas? Que buscan la superioridad. Que buscan la superioridad, ¿qué más? Que buscan el negocio. Buscan el beneficio propio. Es un antropocentrismo que está centrado, pues. Sí, exacto. El egoísmo. Es el hombre, sí. ¿Qué más? El egoísmo. Exacto. Exacto. Son sus propias ideas, su propio beneficio, y no encontramos ninguna sombra de Dios en lo que ellos dicen, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto al hombre y la mujer? Ya hemos visto lo que dice el mundo, lo que el mundo piensa, pero ¿qué en cuanto a Dios? Vayamos a Efesios capítulo 5 y revisemos cuál es ese contraste que tiene el mundo con la palabra del Señor.
Efesios capítulo 5. Capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos al versículo 21, desde el versículo 21. ¿Todos? ¿Ya estamos ahí? Deberes conyugales. Sí. Y dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Bien? Entonces, acá en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Y ahora, después de hablar de la iglesia, comienza a hablar sobre la vida conyugal, sobre el esposo y la esposa. Y entonces dirán las mujeres o los hombres, pero nosotros no estamos casados. Pero como lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo, nosotros debemos de estar preparándonos. ¿O quién va a construir una casa sin tener algo preparado? ¿Sin tener qué? Sin tener algo preparado, ¿cierto? Entonces, nosotros, como hombres y como mujeres, debemos de estar revisando en la palabra del Señor lo que dice en cuanto al marido y la mujer, en cuanto al hombre y a la mujer. No es lo que escuchamos afuera, ¿cierto? Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces no es que la mujer esté sujeta a todos los hombres, como al Señor, dice la palabra de Dios. No, dice, sujétese a su marido, solo a uno. Entonces debe ser fácil, ¿cierto? Someterse al esposo. No, es complicado, es difícil, pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero lo que debe caracterizar a una esposa es el sujetarse. Y lo que debe caracterizar a un hombre, ¿qué es? ¿Qué es la cabeza de la esposa? ¿Ya? ¿Qué es la cabeza de la esposa? No, Sujetarse a Dios. sujetarse a Dios, sí. Exacto. Vemos de que hay, dice el versículo 23, ¿quién lo lee, por favor? Yo. 53. Sí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dios ha decidido, por medio de la palabra del Señor, y lo hemos visto en Génesis, de que Dios creó primeramente al hombre y le dio una autoridad al hombre de ser un líder. Pero Cristo se sujetó a Dios cuando estuvo en la tierra. Jesucristo demostró por medio de su vida la sujeción, el sometimiento a un Dios bueno, a un Dios santo. Y de esa forma el hombre se somete a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Pero por qué se somete a Cristo? Porque las mismas características que tiene Dios las tiene Cristo. Que es bueno, que es amoroso. Pero Cristo nos pide a nosotros de lo mismo. Nosotros, para que la mujer se pueda sujetar al hombre, el hombre primeramente tiene que demostrar ese liderazgo por medio de un ejemplo, por medio del amor. La mujer no se sujeta porque el hombre se lo impone. Y es lo que yo diga. La mujer se somete por voluntad propia. No es que el esposo es el que manda y se debe someter a lo que yo diga. No. El hombre
por medio de su liderazgo, en amor, en sometimiento a Cristo, se puede someter la mujer. Del resto no busquemos de que nuestra esposa se someta. Podemos decirle en una consejería al pastor, es que mi esposa no se somete, ella no se somete, ¿qué debo de hacer? Ámela. Y lo mismo la mujer, es que mi esposo no me ama, es que no me respeta, no me ama. ¿Y entonces qué debe hacer la mujer? Someterse, respetar a su marido. Entonces dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese como al Señor, ¿qué entienden sobre como al Señor? También se someterá a Dios. ¿Señor? También se someterá a Dios. Sí, pero lea todo el versículo 22. Y alguna dama que me conteste, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetarse a los esposos como uno también debe sujetarse a sí. Algo así, ¿sí? ¿Vale? ¿Quién más? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos de la misma forma como se sujetan al Señor. ¿Sí se sujeta la dama al Señor? Bueno, si es una creyente tiene que hacerlo, ¿cierto? Entonces debemos de empezar por ahí. Una mujer o una esposa va a ser imposible que se someta a su esposo si no está sometida a Dios. ¿Y quién es el que nos ayuda a estar sometidos a Dios? Tanto mujeres como hombres. Cristo. ¿Cristo a quién ha dejado? Al Espíritu Santo. Entonces, para poder cumplir lo que el Señor nos manda, debemos de estar llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Debe ser lo natural. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo, de esa forma, puedo obedecer de que el hombre sea un líder, pero como lo manda la palabra de Dios, no imponiendo su liderazgo. Y de la misma forma la mujer. La mujer se someta a su marido porque está llena del Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma. No es por voluntad propia que usted dice, yo voy a poder. No, es imposible. Entonces, entre más la mujer conoce del Señor, va a ser más fácil sujetarse. Y mientras más el hombre conozca al Señor, ¿qué va a ser más fácil? Sujetarse. Por eso dice el versículo 21. ¿Quién dice? ¿Quién esto me dice el versículo 21, por favor? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Exacto. Recordemos que Pablo está hablando de una iglesia. Y cuando habla de la iglesia, habla de que cada uno de nosotros que somos miembros debemos de someternos los unos a los otros. Está el pastor, está el que está de servicio, tiene el don de servicio y sirve a las mesas. Está también el que tiene el don de evangelismo, está también el que tiene el don de misericordia, y todos debemos de someternos los unos a los otros. No importa el rango que tengan en la iglesia, según el don que Dios le ha proporcionado, que le ha dado. Nosotros en el matrimonio, de la misma forma, Dios ha delegado que el hombre sea el líder en su hogar y la mujer que sea la ayuda idónea. Pero también debemos de someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Cada uno de nosotros debemos de someternos. E incluso yo también debo someterme a mi hijo, porque yo debo obedecer primeramente a Cristo para poder amarlo, respetarlo, y el hijo también de la misma forma debe primeramente someterse a Dios para poder cumplir cada una de las cosas que dice la palabra del Señor, cada uno de los mandatos.
¿Es difícil? No. Es fácil cuando lo hacemos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, cada uno de nosotros, por la gracia del Señor, tenemos el privilegio de conocerlo, de estar en una iglesia de sana doctrina. Aún muchas personas de allá afuera viven toda su vida, pero no conocen estos principios. ¿Y cómo son sus vidas? Un desastre. E incluso familias en Cristo, ¿cómo son sus vidas? A veces son un desastre. ¿Pero por qué? Porque no se someten. Porque no se someten. ¿Y por qué no se someten? Porque no van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque existe un pecado en cada uno de nosotros. Y nosotros, por nuestra necedad, leemos la Biblia, la podemos tener ahí enfrente, pero no la obedecemos. Es como el que se ve una mancha en el espejo y dice, ¡ay, la mancha! Y listo, se va. No hacen nada con la mancha. ¿Qué debe hacer una persona? Quitarse. ¿Cierto? Buscar cremita. De la misma forma, el creyente ve el espejo que es la palabra de Dios y ¿qué hace? Trata de quitarse esa mancha que tiene en su corazón. ¿Cierto? Y de esa forma, si nos sujetamos a la palabra del Señor, como se sujeta a la creación entera, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues nuestras vidas van a ser mejores, ¿cierto? Porque van a estar bajo la guía del Señor. ¿Qué piensan al respecto? Vayamos a 1 Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Alguien que lo lea, por favor. 11:3 o 13. 11:3. Yo. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Exacto. Y dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Existe una iglesia y existe un Salvador, ¿cierto? De la misma forma existe una esposa y existe un esposo. No existe un esposo con muchas esposas, no existe una esposa con muchos esposos, ¿cierto que no? Entonces, el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos dice de que existe una iglesia, y está hablando de la iglesia universal, no está hablando de, es que allí queda un local, acá queda otro local, acá, no, está hablando de la iglesia de Cristo. Existe una iglesia, existe un Salvador, existe un esposo y una esposa. Entonces, no es de que yo como casado esté mirando por otro lado y esté diciendo, bueno, es que ella puede ser una esposa para mí. No, existe un esposo y una esposa y Dios lo ha delegado de esa manera. Y es en medio de ese matrimonio que Dios quiere obrar, que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nos sujetemos los unos a los otros, que entendamos los principios que Dios ha dejado por medio de la palabra. Qué gran privilegio que ustedes estén sentados acá, no por escucharme a mí, sino que estén sentados por escuchar los principios que Dios ha dejado en la palabra de Dios. E incluso hay muchos casados que no saben este principio y por eso su vida son un desastre. Y nosotros como creyentes que futuramente, de pronto si el Señor lo permite, vamos a ser esposos y esposas, debemos de estar aprendiendo de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Y dice finalmente en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo, perdón. Las casadas deben estar sujetas a su marido en todo. Pero la palabra del Señor y Dios nos habla de que acá está hablando de un esposo y una esposa que son sometidos bajo la palabra del Señor. Entonces esta esposa va a ser fácilmente que se va a sujetar al esposo, porque el esposo está sometido a Cristo y obedece a Cristo, y de esta forma fácilmente la mujer se puede sujetar. ¿Sí se puede sujetar? Sí, la palabra del Señor nos dice que sí se puede, porque si Dios nos ha dicho por medio de la palabra que las mujeres se sujeten a su esposo, es porque Dios le da las herramientas necesarias para hacerlo. Nosotros como hombres también tenemos las herramientas para sujetarnos a Cristo y de esa forma amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Fíjense de que Dios nos manda a nosotros los hombres a sujetarnos como Cristo amó a la iglesia. Entonces no es que a la mujer le toca lo más duro y a nosotros lo más suave. ¿Cómo Cristo se sujetó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia, perdón? Yendo a la cruz. Se sacrificó por ella. Y la sostiene todavía. Si tenemos alguna arruga, si tenemos alguna mancha, Dios está ahí para ayudarnos. Nosotros como hombres también debemos de sujetarnos a Cristo y amar a nuestra esposa de la misma forma. Bien, vamos a terminar hasta ahí y vamos a hacer un pequeño juego para hacer unas